Leemos entonces en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 y versículo 11, que dice de la forma siguiente: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura. Al leer, hermanos, esta parte del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, nos encontramos, hermanos, con los momentos en que Jesús fue llevado ante Pilato. Pilato era el gobernador. Para estas alturas, pues, el gobernador era el que se encargaba de aplicar las leyes romanas. Y le tocaba resolver los casos que a él le llevaban allá. El título del mensaje de hoy es: el caso más difícil para Pilato. Pilato estaba acostumbrado, hermanos, a resolver casos, ¿verdad? A dictar sentencias, a dictar también, bueno, la inocencia de alguien, ¿verdad? Si el caso no se sustentaba, era su obligación, ¿verdad?, ejercer el derecho romano.
la justicia romana. Él tenía que hacerlo. Al inocente tenía que dejarlo ir y al culpable pues le tocaba dictar la sentencia. Y como le digo, Pilato pues había conocido muchos casos, pero ahora le llevan a Jesús y como usted va a ver, Pilato no haya qué hacer. Es un caso difícil para él, porque él fue enseñado en el derecho romano, en la justicia, en la ley romana. Ahora, cuando Pilato interroga al Señor, la pregunta que él le hace, ahí empieza, es esta: ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjese que Pilato le hace esta pregunta porque el Imperio Romano, ahí en esa región de los judíos, ya había tenido problemas con revueltas, con movimientos políticos. Ya había tenido casos en que habían tenido que sofocar la rebelión de ciertos grupos que se levantaban. Obviamente pues Roma ejercía sobre los conquistados una opresión injusta, y se levantaban movimientos políticos y los sofocaba. Y si había un hombre que se creía rey, hablando en un sentido político, Roma pues lo castigaba. Y el castigo era el más severo de todos, para dejar una lección a las demás personas. Fíjese que los judíos fueron astutos, porque a Pilato no le dicen: mira, te lo traemos porque él dice que es el Hijo de Dios, que era el principal acusación que ellos le hacían dentro de los judíos, y que ellos consideraban una blasfemia, y que por eso lo habían ellos condenado a muerte. Ahora se lo llevaban a Pilato para que él, que era el que tenía que, o el que podía ejecutar la sentencia, se lo llevan a él. Pero no le dicen: mira, aquí te lo traemos porque él dice que es el Hijo de Dios. No, no le dicen eso. Lo acusan, hermano, de sedicioso, de revoltoso, de que alienta a las masas a una rebelión contra los romanos. Esa era su astucia, la astucia de ellos. Así que Pilato pues le hace la pregunta. Y fíjese que Pilato era experto, porque era militar también. Tenía poder sobre las fuerzas militares de Roma. Y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? La persona que buscaba luchar políticamente, obviamente hablaba palabras que ahí él detectaba si era cierto o no. No, si era cierto, pues qué más, ¿verdad? Pero detecta que Jesús no es un político, no está actuando de esa manera, no tiene aspiraciones políticas, no quiere un reino político terrenal de los hombres. Y Pilato lo detecta en el momento. Aquí Mateo no nos dice muchos detalles, pero hay que ir a Lucas, hay que ir a Marcos, hay que ir a Juan, para ir teniendo una idea más clara del asunto, porque no solamente fue la pregunta, sino más sencilla. Esta pregunta iba destinada para sacar lo que había en el corazón y en la mente del acusado. Así que él pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo único que Jesús dice es: tú lo dices. Él no dice: sí, yo soy. A él no. A él no le interesa convencerlo de esa manera. A los judíos, por ejemplo, a los religiosos, a las autoridades, sí les dijo que él es el Hijo de Dios y que vendría en su reino glorioso al final. Pero este pagano, ¿qué va a entender, verdad?
Así que lo que dice es lo que tú dices, ¿no? Tú lo estás diciendo, pero no más. Y entonces los judíos comienzan, hermanos, a acusarlo, hermanos, bueno, una tendará de acusaciones que le hacen. Pero fíjese qué interesante. Cuando Pilato ha interrogado al Señor Jesús, que era experto en eso, este hombre era experto, sabía cazar las preguntas de la gente, las respuestas, llega a la conclusión de que no haya delito en Jesús. No, él no es un hombre peligroso políticamente para el imperio. No tiene sus intereses. Cuando usted lea Juan, va a encontrar la frase que Jesús dice ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. No se le vaya a olvidar eso. No seguimos un reino terrenal. Seguimos un reino eterno. A Jesús nuestro Rey. Nuestro corazón no está ni debe estar en los reinos de la tierra. Aunque sea con nobles propósitos, no tiene que estar ahí. Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Acuérdense que aún las buenas intenciones llevan a equivocaciones, ¿verdad? Así que el Señor pues dice, él no dice solamente, dice, tú lo has dicho, es lo que tú dices, pero no hace nada más. Y lo acusan los judíos, y Pilato se maravilla porque Jesús no se defiende. Él no dice, mentira, yo no dije eso. No, él está en silencio, oyendo cómo lo acusan los judíos, y se maravillaba Pilato mucho. Pero fíjese, Pilato no halla delito en Jesús, porque nunca hubo pecado en él ni engaño. Entonces, ahora, después de esta pregunta de Pilato, que Pilato entiende que allí no tiene un caso digno de muerte, Pilato insiste. Él quiere soltarlo. Yo no hallo delito en él. Lo voy a azotar y lo voy a dejar que se vaya. Y le hacen presión los judíos. Y usted lo va a encontrar en otros evangelios. Ellos le dicen, si tú lo sueltas, no eres amigo del César, que es el emperador. Y ahí lo presionan. Los judíos presionaron tanto, hermanos, a Pilato, porque para los judíos no había nada en el mundo que más quisieran que ver a Jesús muerto. Eso querían ellos. Ellos eso deseaban en ese momento. Era su deseo más profundo. Ningún daño les había hecho. Como Pilato les va a decir más adelante, ¿verdad? Pues qué mal ha hecho, que tiene que morir. Pero ellos insisten que sea crucificado. Ahora, en esa presión que los judíos le hacen a Pilato, Pilato pues es un hombre astuto, un hombre listo, y entonces se le ocurre que ahí en la prisión romana hay un preso famoso, un asesino, un hombre peligroso llamado Barrabás. Fue preso por sedición y por un homicidio. Ahí estaba él. Entonces él se le ocurre, mire cómo es este hombre, toma al más peligroso que tenía y les hace una propuesta, porque en esos días él soltaba un preso. Siempre la gente pide libertad de algún preso, ¿verdad? Culpable o inocente, pues no esperan que se le juzgue, solo quieren verlo libre primero. Así que él les dice, miren, ¿quieren que le suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Elijan ustedes. Les pone el peligroso, el asesino, y les pone a la par a Jesús, que ningún daño les había hecho. Pero mire qué cosa más tremenda.
Cualquiera de manera sensata ha dicho, no, espérate, Pilato, no vayamos tan lejos, no vayas a soltar a Barrabás, que ese es como un perro rabioso, ¿verdad? Nos va a matar a todos. No, están tan ciegos en su envidia y en su odio contra Jesús, que lo que hacen es decirle, mire, ni siquiera lo pensaron, hermano. Suelta a Barrabás, a él tienes que soltarlo. Al peligroso, sí, a Barrabás suéltalo, pero hazlo ya. ¿Y qué voy a hacer de Jesús? Que sea crucificado. Para eso te lo hemos traído, para que lo sentencies. Pues sí, pero Barrabás era peligroso. No les importó. No lo pensaron, solo pensaron en lo que ellos querían. Y mucha gente es así, hermano, mire, solo piden lo que quieren sin pensar en las consecuencias. Eso estaban diciendo ellos. Ahora, el caso estaba difícil porque digo, Jesús no tenía delitos. Y ahora esa gente loca quería que le soltara el peligroso. Pero presionaban duro. Y en eso le llega un mensajero a Pilato, hermano, al gobernador. Y entonces, hermano, le dicen, el mensaje de la mujer de Pilato era, hermano, no tengas nada que ver con ese justo. Así te manda a decir tu esposa, Pilato. Dice que soñó mucho, sufrió mucho en sueños a causa de ese justo. No le hagas nada, no tengas nada que ver con él, no te metas. Eso quería decir, no les hagas caso a los judíos, no hagas lo que dicen, no te manches las manos. Más o menos esa era la idea, ¿me entiende? Ahora, nosotros no podemos saber qué sueños tuvo, ni lo vamos a inventar como a algunos se atreven, ¿no? Eran pesadillas. Y usted sabe que unas pesadillas, pues la gente termina despierta, pero se levanta hasta sudando, ¿verdad? Con el corazón acelerado, afligido por todo lo que acaba de soñar. Así a esta mujer le pasó. Yo no sé qué vio en el sueño, hermano. Quizás alguna idea de lo que iba a pasar con el Imperio Romano, de lo que iba a pasar con la casa de Pilato, su familia, de lo que iba a pasar, hermano, quizás las cosas terribles que iban a pasar después. No sé qué soñó ella, pero estaba asustada. No tengas nada que ver con ese justo. Hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y a Pilato le empezó a entrar miedito, ¿verdad? Aunque que no lo dicen los otros, sí. Así que hiciste de nuevo. Bueno, pues, ¿a quién les voy a soltar? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos insistieron y gritaron, a Barrabás, y Jesús que sea crucificado. O sea, insistían mucho. Miren, hermanos, uno tiene que tener cuidado con lo que quiere, porque puede ser que lo querramos tanto, pero que no nos convenga. ¿Me explico? El odio contra Jesús era tan grande, ellos no lo querían, ellos lo despreciaron, ellos le tenían mucha envidia, porque recuerde, habían pasado ya varios meses en que las sinagogas se quedaban vacías, ¿verdad? Y toda la gente, ¿dónde está? Ya no vino a la sinagoga, no, allá está con Jesús, él les predica, hace milagros, y allá lo están mirando y oyen lo que él dice, y se llenaban de celos, les molestaba. Les afectaba a ellos en su orgullo lo que ellos pensaban que era el éxito ascendente de Jesús. Así lo miraban, ¿verdad? Porque así mide el mundo las cosas, el éxito, ¿no? No se trata del éxito, se trata de la voluntad del Señor. Pero eso les molestaba. Ahora entonces, hermanos, ellos estaban ejerciendo presión política, voy a decir. Ellos, Jesús no, amén. Ellos sí. Y entonces pedían a Barrabás y no les importaba.
Por último, persuadieron a la multitud. Mire qué interesante. Fíjese que la gente puede ser persuadida en contra de algo, ¿sí o no? ¿Sí? La manipulación, sembrar en las mentes de la gente el rechazo a algo o a alguien. El mundo es así. Pero usted tiene que tener cuidado. Miren, queridos hermanos, nunca sientan rencor por nadie debido a la presión que se hace. ¿Me explico? No importa lo mal que hablen de nadie, tú no te llenes de rencor nunca. A ti no te consta, tú no sabes. No te dejes llevar. Estos convencieron a la multitud, porque la multitud como que al principio pues no estaba muy convencida, ¿no? Pero aquí la convencen a la multitud y todos gritaban y gritaban pidiendo la crucifixión del Señor en el versículo 20. Y Pilato vuelve a insistir: ¿qué voy a hacer con Jesús entonces? Crucifícalo. Y el hombre le dice, el gobernador, pues ¿qué mal ha hecho? A ver, demuestren el delito de él. No podían, pero estaban ciegos. No podían demostrar nada. Jesús era inocente, pero aún así pedían su crucifixión. Mucha gente actúa de esa manera, hermano. Fíjese que hay gente que cuando está tan enfrascada en su religión, como estaban estos, aunque usted les lleve la Biblia y les explique acerca del Evangelio y les hable, terminan enojándose. Yo recuerdo una señora que se le habló de Jesús y ¿sabe qué dijo? Ya ve, por eso yo no leo la Biblia, mire, por eso no me gusta. Claro, la Biblia la llamaba a salir de su religión y creer en Jesús de verdad. Pero ya no, mejor no la leo, dice, me quedo en mi religión. Así estaban de ciegos los judíos, hermano. Estaban tan cegados que aunque un experto en la ley romana les demostraba que Jesús era inocente, aún así no aceptaban y seguían presionando. Y aquí sucede algo, hermano. Mire, cuando Pilato ve que ellos no van a entender, porque el que agarra candado no se le puede convencer de nada, hermano. No se puede. Nada adelantaba. ¿Sabe qué hizo? Se lavó las manos en vez de hacer justicia. Pidió un recipiente con agua, se lavó las manos delante de ellos. Miren, me lavo las manos, yo soy inocente. ¿Qué inocente iba a ser, hermano? Si él era el hombre que tenía que ejercer la justicia. Él tenía poder para eso, poder, hermano, del Estado. Al mismo Jesús se lo había dicho cuando lo estaba interrogando y que él no respondía. Y Pilato le dijo, y lo puede ver usted en los otros relatos de los evangelios: ¿no me respondes nada? ¿Acaso no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? Sí lo tenía. Él podía, hermano, hacer justicia. Podía, ¿qué le digo?, arrestar a los mentirosos que estaban acusándolo en falso. Podía hacerlo, pero no lo hizo, porque eso le iba a resultar a él en una, ¿cómo le explico yo?, en un precio político. Entonces, le interesó más complacer a los judíos enojados que hacer justicia. Y se lava las manos. Inocente soy yo, dice. De la sangre de este hombre. O de este justo, como él ya había entendido que Jesús es justo. Inocente soy yo, él es bueno, es justo. Y mire, aquí donde los judíos
de su boca sale la propia sentencia para ellos. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifícalo. Insistían, ¿me entienden? 40 años después, más o menos, de esta noche, o de esta mañana, perdón, que estaba haciéndose esto, 40 años después, Jerusalén cayó, invadida por los soldados romanos, que se habían levantado para pelear contra el imperio. Fue sitiada Jerusalén, nadie entraba, nadie salía, hasta que se empezaron a morir de hambre. Y por último Roma entró, destruyó todo a su paso, no dejó nada. El templo judío lo demolió, y se cumplieron las palabras de Cristo: de este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después de esta mañana, que ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya se puede usted imaginar en un sitio de una ciudad romana, de una ciudad rodeada por romanos, la cantidad de muertos, hermano, no se puede ni contar. Fue terrible. Murieron hombres, mujeres, niños, ancianos. Se cuenta que los cristianos se fueron antes, se veía. Se fueron, se largaron. Allí solo murió gente judía, incrédula. Quizás los nietos de estos hombres, o ellos ya ancianitos, ¿verdad? Pero ¿quién pidió la sentencia? Ellos mismos. La sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tan ansiosos estaban de que Jesús muriera, que no les importó ni lo pensaron. No importa, Él debe morir. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, año 70 de la era cristiana. Jerusalén fue destruida y se prohibió, bajo pena de muerte, que ningún judío regresara a esa tierra. Y los judíos fueron, los que sobrevivieron, fueron dispersados por todos los países. Así se deshizo el Estado de Israel en ese tiempo. Quedó desierto. Vuestra casa os es dejada desierta, dijo Cristo, profetizando acerca de eso. Pero todo esto fue resultado de la maldad de ellos. ¿Me explico, hermano? Recuerda que ellos están actuando cegados por su envidia, cegados por su odio contra Jesús. Ellos no están pensando en otra cosa más que Jesús muera. Lo quieren ver muerto. Nunca les ha hecho daño. Al contrario, les sanó a los enfermos de ellos, a los leprosos, a los ciegos, a los mancos, a los sordos y a los mudos. Les dio de comer de manera milagrosa. Levantó muertos en medio de ellos. Y así le pagaron: que sea crucificado. Insistieron tanto que Pilato pues lo mandó a azotar, aunque era inocente, y lo entregó para ser crucificado. Lo entregó para ser crucificado. Ahora, el siguiente paso fue, mire, aquí es donde uno piensa: ¿cómo es que alguien que sabe que Jesús es inocente todavía permite que se burlen de él? Y se llevaron a Jesús los soldados del gobernador al pretorio, que era una sala donde se reunía la guardia pretoriana. Era una sala grande, no sé si sería de seguro más grande que esta sala.
Y estaban los soldados. Ya no estaban los judíos ahí, sino los soldados. Ya vimos que los judíos pues pidieron su crucifixión. Ahora veamos lo que hacen los romanos. Ni lo conocían a Jesús, ni sabían nada de él, salvo la fama que él había tenido en toda aquella tierra, ¿verdad? Sus milagros, sus enseñanzas, pero como persona no lo conocían. Y lo que hacen es, le quitan su traje, su túnica, y le ponen un manto escarlata para simular que él era rey. Y le dan una caña, un palo en su mano derecha, como los reyes acostumbraban a tener un cetro para dictar una sentencia, dar una orden. Y cuando el rey tomaba el cetro y daba una sentencia o una orden, esa orden tenía que ser obedecida. Así que toma tu cetro, este es tu cetro, un palo. Y en su cabeza le ponen una corona de espinas que le traspasan su cuero cabelludo y le causa dolor y le sangra. Y se burlan de él y le escarnecen y se arrodillan y le dicen: salve, rey de los judíos. El saludo que se le daba a un rey, ¿verdad? Salve, rey de los judíos. Y después de que se han burlado y lo han golpeado con la caña que tenía en la mano, se la quitan y le pegan, se lo llevan, le ponen de vuelta su túnica y se lo llevan para crucificarle. Este caso, hermano, que Pilato tuvo que, ¿cómo le explico? Tuvo que atender, ¿verdad? Fue el más difícil de su vida. Algunos historiadores dicen que Pilato por último fue depuesto de su cargo. Lo mataron sus sirvientes por allá lejos de aquellas regiones. De la mujer de él pues no se dice nada, por lo menos le dio el aviso, ¿no? Algo tuvo que pasar en ella, no sabemos más de ella, pero recuerde que la predicación del evangelio se fue extendiendo y extendiendo por todas las regiones. Las personas que vieron la crucifixión del Señor allí en Jerusalén, muchos se convirtieron. Hechos nos relata los casos. Pero aquí está entonces Pilato y hace una pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta es bien importante. Él no sabía qué hacer. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Le vas a servir como rey verdadero que es? De lo cual ellos no se daban cuenta. Porque Jesús es rey, hermano, no de un pequeño país como Jerusalén o como El Salvador o como Honduras o cualquier otro país. Jesús es rey de todo el universo, hermano. Y si usted se pregunta: mire, pero ¿por qué no hizo nada? Mire cómo lo maltrataron, ¿sí? Y cuando usted lo mira en silencio, que no quiere defenderse, él solo quiere que aquello avance como tiene que avanzar, para que él pueda pagar el precio de rescate por nosotros. No va a detenerlo, es la voluntad del Padre, también es la voluntad de él. En su amor y en su bondad permitió que ellos siguieran con aquella situación hasta que llegó el momento en que él paga por nuestros pecados en una cruz. Ya va a ver usted más adelante que la muerte de Jesús en la cruz no solo fue, hermanos, un espectáculo delante de las personas aquellas, sino que fue un acto, hermano, de amor, una ofrenda ante Dios, dando su vida para salvar a otros, para salvar al pueblo de Dios. Pero le pregunto: ¿qué vamos a hacer con Jesús nosotros? ¿Lo vamos a ver como lo miran algunos, como objeto de la religión? En abril o marzo o no sé qué otro día, porque no siempre cae en la misma época, ¿no? Porque la gente se pone toda sentimental, toda religiosa, y ven películas
y se ponen a llorar, pero después vuelven a sus vidas. Comen pescado en la fiesta. Hace poco pasaron pidiendo para el pescadito los señores de la basura, los que nos ayudan con llevarse el tren de aseo, ¿no? Que es un gran beneficio el que le hacen a la población, ¿verdad? Trabajando así, porque ayudan mucho, pero ellos piden algo. Decían, vaya para el pescadito, pescado con sal o pescado salado. ¿Por qué? Es religioso eso, hermano, de veras. Está bien relacionado con el paganismo, fíjese. Bueno, a mí me gusta el pescado seco, pero lo puedo comer cualquier año, cualquier día del año. Le quito la sal bien cuando lo he hecho, o cuando lo he comido, pido que le quite bien la sal. Pero no estoy amarrado a la religión. Puedo comerme una torreja y no me importa qué año sea. No estoy atado a eso. Nuestro corazón está inclinado para servir a Jesús. Así que le pregunto, ¿qué va a hacer con Jesús? Todo el año, ¿qué va a hacer? ¿Va a servirle? ¿Va a honrarlo? ¿Va a obedecerle? ¿Va a vivir como tiene que vivir un servidor de Jesucristo? Es bien importante que usted se haga esas preguntas, no solo en un mes, sino toda nuestra vida. Pilato, hermanos, fue un hombre que tuvo enfrente a Jesús y no aprovechó el momento para creer en él. Si usted lee Juan y Lucas, va a encontrar que cuando lo interroga y hay más detalles de este interrogatorio, va a encontrar que Pilato tuvo un gran chance de creer en Jesús. Con las pocas palabras que le dijo, era suficiente. Pero no lo hace, porque él también tenía su mente en otra cosa. Pero soltó esta pregunta a los judíos, bueno, con otra intención, pero nosotros hoy, hermano, tenemos que saber qué vamos a hacer. ¿Vamos a servir al Señor? ¿Vamos a hacer de Él siempre? Sin importar lo que pase, sin importar lo que diga la gente, sin importar las opiniones de nadie, seguiremos al Señor Jesús hasta el último de nuestros días. No importa si algún fulano se va de la iglesia, yo no me voy. No importa si el otro ya no quiere seguir a Cristo, yo no me voy. No importa si el hermano que llegaba a la iglesia, por allá lo hubieron tirado bolo, pues problema de él, ¿verdad? Yo voy a seguir al Señor. Nosotros no vamos a hacer como aquellos que dicen, ay, si con las cosas que uno ve se desanima y ya no quiere seguir al Señor. ¿Y por qué te vas a desanimar? Si los que fallan son los seres humanos, no el Señor. Además, mire qué chistoso. La gente ve mal ejemplo en otros y deja de ir a la iglesia. A los días aquel que da mal ejemplo vuelve arrepentido a la iglesia. ¿Me entiende? Y el que se dejó llevar por aquello, allá anda en el mundo. No es negocio, ¿verdad? Así que, como yo le digo a veces a los pastores, hace poco le decía al hermano Moisés, mire, cuando alguien se va de la iglesia hay que dejar la puerta abierta, le digo, porque después viene de vuelta. Gracias a Dios, ¿verdad? Así que nosotros sigamos fieles al Señor. Vamos a finalizar. Cerremos los ojos, hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios, queremos, oh Señor, agradecerte que tu plan al enviar a Jesús a la tierra nunca se detuvo, llegó hasta el final, hasta lograr la salvación de tus hijos y tus hijas, tu pueblo. Estamos agradecidos con Jesucristo, nuestro gran Salvador, y lo amamos. Y le queremos ser fieles a Cristo,
Gracias, bendito Dios, por darnos a Cristo como nuestro Salvador. Gracias. Danos la fortaleza, danos la sabiduría para permanecer firmes, para permanecer fieles. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Llévanos con tu paz a nuestros hogares, guárdanos en tus manos, por Jesús. Amén. Gloria al Señor.